creaciones, estamos viendo un nuevo vídeo por el canal y hoy vamos a hacer un personaje muy conocido, ¿vale? Que ya más de uno ya lo conoceréis, ¿vale? Y vamos a hacer a Steve. Y los materiales que necesitamos son lana gris claro, arcilla tintada de azul claro, arcilla tintada de verde lima, arcilla tintada de blanco, lana marrón, lana normal, lana blanca y lana azul oscura. Vale, lo primero que tenemos que hacer es hacer 4 de los zapatos, ¿vale? Para los zapatos. 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora ponemos 3 capas más. 1, 2, 3 y 4. En la descripción del vídeo os dejaré el nombre, o bueno, os dejaré un amigo nuevo que me he echado en la Play 4, ¿vale? Es buena gente, se porta bien conmigo, jugamos a GTA un montón de veces. Nos lo pasamos muy bien haciendo cosas, matando gente, robando tiendas, también en el GTA. Hasta también la liamos parda. ¿Y por qué la liáis parda? Javier Mago 122. Porque hacemos muchas cosas. Vamos también a robarle coches y motos a todos los jugadores. Bueno, así es como debería de dar, ¿vale? Ahora toca la falta, toca el pantalón. Cogemos arcilla tintada de azul claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así lo rellenamos todo. Un saludo a Ipablete06, a Esther Díaz Chan, Paula Carpey, Zara 2005, Nati 134 y a mi amigo Dani, que se llama Danirn 233, ¿vale? Un saludo a todos ellos. Una cosa, si alguien pone un reto en los comentarios y el reto que tenga más like es el que haré, ¿vale? Si queréis me podéis poner otra vez el reto de la botella, ¿vale? Ya que la tengo aquí, la haré en el próximo vídeo. Y bueno, voy a terminar esto recortando el vídeo un poquito, porque si no se nos va a hacer aquí toda la noche. Y aquí terminamos, y así es como tiene que quedar. ¿Vale? Perdona. Bueno, da igual, vamos a seguir nosotros con lo nuestro. Luego tenemos que subir 8 para la camisa, ¿vale? Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y justo en esta esquina de aquí, en la esquina que queréis hacer los ojos y todo eso, pues justo en esa esquina tenéis que hacer esto.
subir ahí. Y así. ¿Vale? Diréis, ¿por qué? Porque así es como se hace el Steve. Estamos haciendo el Steve, ¿vale? Porque luego me estáis preguntando todo. Ale, la chica esa. Ale. Pues no, Ale no es, ¿vale? Ale tiene los pantalones marrones y además estos pantalones son de color azul. Quiero que llegue el verano. Y si queréis, hago como una pequeña historia con Playmobil, ¿vale? Como por ejemplo la historia de Clara de Pago Paint, pues yo puedo hacer la historia de Minecraft, ¿vale? Pero eso ya depende del año, cómo va. Os prometí que iba a hacer un vlog si llegaba a los 26 suscriptores, ¿no? Pues mañana lo hago, ¿vale? Mañana justo cuando salga de la escuela haré el vlog, ¿vale? Y si llegamos a los 30 suscriptores, 30, subo un vídeo de, yo qué sé, del nuevo Final Freddy que han sacado. Y también reaccionando a mis canciones favoritas, parte 3. Bueno, temporada 3. Vale, ahora hay que hacer así como tendría que quedar, ¿vale? Bueno, si queréis vosotros le podéis poner esto. Vale. Y ahora faltan los brazos. ¿Los brazos cómo se hace? Bueno, esto no se rellena todavía, ¿vale? Los brazos se hacen así. Aquí hay uno, ¿no? 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Lo unimos y así queda. Y luego aquí lo mismo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y lo unimos. ¿Vale? Y así tendría que quedar. Esta parte la rellenáis, ¿vale? Y ahora faltan los brazos. De los brazos. Ay, no, perdona. Perdón. Esto todavía no se rellena, ¿vale? Y ahora bajamos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo uní. Y ya está. Y ahora en el otro lado, 6 también. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, ahora hay que rellenar todo esto de los dos brazos, ¿vale? Y ahora volvemos. Porque llevamos ya 9 minutos y se me va a cortar el vídeo. Vale, ya lo tenemos hecho. Y ahora hay que rellenar la parte de arriba, o sea, esta. ¿Vale?
A lo mejor hago una segunda parte de este vídeo porque... Y se me pone a JavaScript. Es que tiene web. Oye, ahora hay que rellenar esto. Ahora hay que hacer el brazo, ¿vale? Pero que esto también se tapa. Eso también se tapa, ¿vale? Y ahora tenéis que hacer esto. A continuación. 4, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Podéis bajarlo a 6, ¿eh? Bueno, a 5, a 5. A 5, ¿ok? Pues a lo mejor tendríamos que subir otra parte. La parte de la cabeza, los ojos y el pelo y todo eso. Porque este muñeco es difícil de hacer, ¿sabes? Y lo estoy haciendo yo solo. Y ahora 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, dentro de algunos meses subiré un juego nuevo. Un juego que ya estaba en 2016, pero que nunca a YouTube, ¿sabes? Y ese juego, ¿sabes cuál es? Slider.io. Os lo dejaré en la descripción para que veáis todos los vídeos de todos los youtubers que han grabado Slider.io, ¿vale? Y ahora hay que rellenar la parte de la mano. Madre mía. Si escucháis esa música es porque son los tíos, los gitanos y todo eso que hay por ahí por la casa. Bueno, y así tendría que quedar, ¿vale? Y ahora la cabeza, que la cabeza es un poco más complicada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. Y 9 y 8. Y entonces hay que subir 6, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? En la siguiente parte de este vídeo haremos la cabeza, los ojos, el pelo y todo eso, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo.